Buenos días a todos y bienvenidos. Ante todo, quisiera agradecer a nuestro presidente la magnífica iniciativa con la que año tras año nos reunimos para celebrar el Día Internacional del Libro de Investigación. Hoy dedicamos la jornada a rendir homenaje a todos los científicos e investigadores que han dedicado y dedican su vida al progreso de la humanidad y también a sus libros, que atesoran y son los custodios de todo este conocimiento para que pueda ser transmitido a las futuras generaciones. En esta nueva edición del Día Internacional del Libro de Investigación, queremos compartir con ustedes y hacerles partícipes de la gran iniciativa que ha puesto en marcha nuestra Real Corporación, el legado biográfico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Y sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al director de comunicación de nuestra Real Corporación, el señor Luis Amiguet, para que pueda presentar esta nueva iniciativa. Gracias por su inestimable presencia y gracias por compartir con nosotros estos momentos. Feliz Día Internacional del Libro de Investigación. Pues bien, siguiendo el mandato de la sociedad española, el de la investigación y difusión de la ciencia económica, nos complace presentar lo que es una iniciativa original, inédita, en este ámbito académico, que es el legado biográfico de la Real Academia. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Los académicos explican su vida, su trayectoria, haciendo un especial hincapié en el análisis de los eventos económicos que les tocó vivir. Y ese análisis servirá para que los doctorandos, investigadores del presente y del futuro puedan estudiar en primera persona cuanto solo pueden encontrar ahora en los libros. Este legado tendrá su correlato digital en fotos, vídeos y textos en nuestra academia, en la biblioteca. Y es un placer presentar ahora al presidente, que está acostumbrado a abrir actos, y por una vez, ya que es el protagonista, me ha cedido el honor de presentárselo a ustedes, porque él en efecto, es el protagonista, el relator de este primer libro, que lleva un título, el primer legado, una intensísima trayectoria, ya tendrá la oportunidad de verlo, que lleva por título La vida es una presidente. Estrategia de suma nula. La vida es una estrategia de suma nula. Pues usted lo explicará mejor que nadie. ¿Qué quiere decir exactamente? Vamos a ver, desde una perspectiva científica, pero también desde las vivencias que han sazonado nuestro deambular por esta tierra, pues se puede constatar que la naturaleza es sabia. ¿Por qué decimos que la naturaleza es sabia? Pues porque tiene una experiencia de millones de años y ha sabido adaptarse a los vaivenes más duros y más buenos que se han podido producir a lo largo de los tiempos. Pues bien, esta sabiduría nos dice, y la naturaleza es el testimonio, de que siempre existe una compensación en las cosas. A veces pasamos épocas duras, pero siempre vendrán épocas mejores. Y atención, cuando estemos en el auge de nuestra actividad, tenemos que pensar que habrá una compensación a todos. Y a lo largo de los tiempos todo se compensa. Muy bien. Entonces, este itinerario que decíamos empieza valorando en la gran tragedia de nuestra historia reciente, que fue la Guerra Civil, y que en su caso supuso que una familia de clase media catalana, como la suya, se viera hundida cuando su padre murió en el frente como soldado, y usted se queda huérfano y pobre. ¿Cómo consiguió ir a la universidad? Bien,
es bien cierto que la guerra destruyó nuestra familia, una familia que había inmigrado a Barcelona desde varios lugares de Cataluña, y allí se había hecho un pequeño lugar como comerciantes, pequeños comerciantes, pero clase media. Porque, presidente, usted es hijo ilustre de Reus, como Gaudí, como Fortuny, como Bartrina, y en fin, la lista de reusenses ilustres es inacabable. ¿Y cómo fue empezar desde una familia destruida por la guerra? La guerra destruyó la familia de tal manera que quedamos mi madre y yo. Y así los dos empezamos una vida desde bajo cero. Porque un pequeño piso donde vivíamos alquilado y tal, pues nos rompieron las puertas porque tuvimos que marchar. En fin, sería largo explicarlo, ¿verdad? Pero en definitiva quedamos mi madre y yo. Nos lo robaron todo, entraron en el piso, nos robaron todo, hasta incluso la funda del violonchelo de mi padre. Mi padre tocaba el violonchelo. Y lo único que heredé de mi padre fue precisamente el violonchelo roto. Y decirle que el primer dinero que gané como economista fue para reparar el violonchelo. Las penurias de la posguerra que el presidente explica en este emotivo legado y que ahora debería contarnos cómo consiguió llegar a la universidad, ¿no? Es un momento... Bien, muy difícil fue, porque, bueno, a mí me gustaba el fútbol y jugaba fútbol y no lo hacía mal, tanto es así que estaba jugando pues como en el equipo juvenil del Reus Deportivo, y fui incluso portero de la selección juvenil catalana. Bueno, pues cuando se produjo o tuvo que realizarse el cambio de pasar de vivir en Reus a vivir a Barcelona, el problema era cómo podía pagar una pensión, no hablemos de una residencia, de una pensión. Entonces el Reus Deportivo me consiguió un traspaso con el Unión Deportiva Sants. Yo fui a mi casa. La beca fue el fútbol. Tenía que haber sido el fútbol, pero es que al llegar a casa, explicar a mi madre que podría ayudarla porque tenía un pequeño fichaje salió, se fue a una habitación, me llegó con un balón en una mano y un libro en la otra, y me dije: hijo mío, elige o una cosa o la otra, porque solo tendrás una oportunidad. Y ese, de hecho, es la ilustración que aparece en la portada del primer legado de la RACEF. Y esto le permitió, hace profundas observaciones en el libro sobre el desarrollismo español, llegar a Barcelona en el momento en que empezaba ese desarrollismo y ser protagonista del despegue, además de integrante de las primeras promociones de la Facultad de Económicas. La primera. Sí, señor. La primera promoción. Primera promoción 59. De la Facultad de Económicas en Barcelona, todo un hito. Formar parte del núcleo seminal de la primera empresa española, la SEAT. Y yo creo que una de las grandes protagonistas, como dice en el libro, de ese salto español hacia la prosperidad. ¿Cómo fue su fichaje por la SEAT? Como ya le he dicho, yo formo parte de la primera promoción de economía. Y cuando llegábamos al último curso, al quinto curso, pues vinieron unos directivos de SEAT para que unos cuantos alumnos fueran a hacer prácticas y luego pudieran quedarse allí como empleados según la categoría y según su formación, sus conocimientos y sus posibilidades, entre los que suscribimos la idea de poder entrar en prácticas en SEAT,
pues eligieron a 5 personas. Una de las que eligieron fueron a mí, ¿no? Y así entré, pero entré pues para saber lo que era una sociedad de la envergadura industrial, de la envergadura de SEAT, impensable en España, una cosa como aquella en el año 59, que fue cuando entré allí. Pues, y bueno, pues nos pasearon por todos los departamentos y tal, estuvimos unos 6 meses hasta que terminamos los estudios, aprobamos la licenciatura y bueno, en el momento dijimos, bueno, ya somos licenciados de económicas, nos quieren, a mí me dijeron que sí, y ya me colocaron ya como jefe superior de presupuestos y estadística contable. De manera así, empecé jefe superior y así continué durante muchos años en la SEAT, pero jamás dejando la universidad. De manera conseguí compatibilizar la SEAT con la facultad. De manera que yo entraba a las 8 de la mañana, salía a las 2, hacía turno de mañana y comer algún bocadillo, alguna cosa, y a la facultad a dar clases, porque inmediatamente sucedió más o menos lo mismo con los profesores. En la facultad no había profesores de aquí, vinieron alguno de Madrid, pero necesitaban gente, bueno, cogieron a los que creían más espabiladillos y nos metieron ahí a dar clases a los de primero y segundo curso. Y así compatibilicé ambas cosas. Y otra gran aventura en la que formó parte, también similar en este caso en la historia del deporte español, que fue el salto del Fútbol Club Barcelona de ser un club mediocre a convertirse en una potencia del fútbol europeo, en la cual usted tuvo una parte importante, creo recordar. ¿Cómo le ficha al Barça, presidente? Bueno, yo siempre tuve un mal sabor de boca al no poder jugar a fútbol, que me gustaba mucho. Pero yo creo que contrarresté, la vida es una estrategia de suma nula, este fracaso como futbolista, pudiendo ayudar al Fútbol Barcelona a salir de un agujero muy profundo económica y financieramente hablando. Un día me llamó un conocido mío que había conocido en la Asociación de Promotores Constructores de Barcelona, diciendo que el señor Núñez quería hablar conmigo. Le llama Josep Luis Núñez para hacerse cargo de la economía, de las finanzas del Barça. Y entré ya como presidente de la Comisión Económica Estatutaria, es decir, de número 2. Claro, era un profesor de finanzas de la universidad y en el Fútbol de Barcelona creyeron pues que con esto había suficiente para poder sacarles del agujero donde estaban, ¿no? Fue precisamente exactamente el día del motín de Hesperia. Entonces, bueno, pues los jugadores se rebelaron contra la mala administración, la mala gestión económica del Barça. Y usted, pero además aporta una innovación metodológica en el sistema de fichajes que la prensa extranjera, creo recordar, L'Equipe, elogia en su portada y que otros clubes copian. Y es un método para elegir a los mejores jugadores del momento, y lo diré porque me hace ilusión, a Stoichkov. Stoichkov fue el fichaje de Stoichkov fue una decisión suya en gran parte. Sí, pues así es. Yo estaba entonces finalizando los trabajos para la tesis doctoral, que la hice sobre un algoritmo. En aquella época, cuando se hablaba de algoritmo, la gente no sabía lo que era ni nada de esto, ¿no? De manera que imagínense ustedes. Y yo, pues mire, como en la SEAT teníamos las máquinas que llamamos electrónicas, ¿verdad? Tarjetas perforadas, perforadora, verificadora, calculadora, etcétera, etcétera, aprovechaba esto para poder hacer algoritmos. E hice un algoritmo
para el fichaje de jugadores. Es decir, no se trataba de hacer como se hacía anteriormente, comprar el mejor jugador, este que es el más caro, este es el que compramos. La ruina, porque un jugador puede ser bueno para una cosa y no por otra. Entonces, lo primero que hice yo es establecer las características que tenía que tener los 11 jugadores de un equipo. Y entonces, a través de un algoritmo, pues establecer, cuando nos venían para que pudiéramos fichar jugadores, mirábamos en qué grado o nivel tenían estas características los jugadores correspondientes. Y entonces, a través de un algoritmo, que lo único que se tenía que hacer es ¡pum!, pinchar un botón y automáticamente te decía, este es el mejor que va aquí. Y jamás me encontré, en los 14 años que estuve en el Barça, con que el mejor jugador para un sitio era el más caro. Bueno, nos ahorramos una fortuna con todo esto, salimos del agujero, salen los periódicos, Le Capital, todos los periódicos financieros salían con la noticia de que Barça, que era el milagro del Barça y tal, y todos quisieron copiar, pero no tenían el algoritmo. de manera... Magnífico. Entonces, hemos hablado de su participación en la SEAT, de su aportación al Barça, pero mientras tanto seguía una intensa actividad investigadora y académica en Francia, donde fue profesor en la Sorbona, y en España, no digamos, donde ya empieza a crear equipos de investigación. ¿Qué es lo que recuerda con más intensidad? Yo, en mi caso particular, tuve la gran fortuna de poder ir a unos cursos que hacía por entonces por toda Europa un profesor de la Escuela Politécnica de Grenoble, Arnold Kaufmann, que se convirtió en mi maestro, luego mi compañero y luego pues el que conserva su memoria, además de su biblioteca, que la cedí a la Universidad Rovira i Virgili de Reus, la facultad. Pues bien, en definitiva, lo que resultaba interesante era establecer una conexión entre la ciencia y la realidad. Yo estando en la SEAT me daba cuenta de que lo que yo explicaba por la tarde no me servía al día siguiente por la mañana. Y esta desconexión es una losa que siempre ha pesado sobre todos los economistas. Yo quise romper con esto. Y fue entonces cuando conseguí, y entro otra vez en el circuito del señor Amiguet, coincidí con Kaufmann. Él estaba haciendo investigación operativa y vi que aquello podía ser un camino, pero no del todo, porque la investigación operativa es un mecanicismo y la ciencia económica es un humanismo. Es decir, hay no solamente las cosas racionales, sino las cosas afectivas. Y todo pensamiento social y económico tiene un grado de objetividad y un grado de subjetividad. Y aquí teníamos que llegar. Y fue el propio Kaufmann que un buen día me llama y dice, creo que tengo la solución a sus inquietudes, porque ha salido un artículo en 1965 de Lotfi Sadegh, un azerbaiyano residente evidentemente en California, que ha publicado un libro, Fuzzy Sets, conjuntos difusos o borrosos, en el que a lo mejor le sirve de algo. Me lo manda, sí me sirvió, y fue entonces cuando empezó de verdad una nueva línea de investigación en la cual numerizamos la subjetividad. Es decir, ponemos un número a la subjetividad. Un número, y entonces tuvimos incluso que inventar un nuevo vocablo, porque una cosa es valorar, que es objetivo. Esto vale 48 euros. Y la otra cosa es valuar,
concepto nuevo, que es una estimación subjetiva. Usted es alto en un grado del 8%, por ejemplo, un 10%, un 20%, un 50%, un 80%. Dependiendo de quién. Depende de la persona. Principio de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Y entonces, por aquí empezamos y me atreví en el tercer Congreso SIGEF de Buenos Aires a enunciar un nuevo principio, el principio de simultaneidad gradual, que generaliza el principio del tercio excluso, que tenía 2000 años. Principio del tercio excluso. Una proposición o es verdadera o es falsa, pero no puede ser verdadera y falsa a la vez. Pues no, señor. Una cosa puede ser verdadera y falsa, como es buena y mala a la vez. La vida es una estrategia de suma nula. Y a partir de este principio de simultaneidad, se agregaron toda una serie de elementos teóricos, técnicos, conceptos, métodos, algoritmos, etcétera, etcétera, y se ha creado toda una línea de investigación potentísima. Se dice que hay más de 1 millón de científicos en el mundo que están trabajando en ella, que hemos denominado Escuela de Economía Humanista de Barcelona. Era mi última pregunta. Precisamente, ¿en qué anda usted concentrado? Bueno, precisamente en estos momentos. En transmitir la idea de esta nueva corriente de investigación y pensamiento económico, en el cual no partimos de aquella persona que yo estudié y expliqué, me he disculpado después, diciendo que el sujeto de la relación económica es el Homo economicus, aquel humano que solo actúa de manera racional. No. Actuamos de manera racional en un cierto grado y en otro cierto grado de una manera subjetiva, de una manera emotiva, de sueños, de ilusiones, etc. Miren, si usted va a un supermercado a comprar comida, comprará una cosa. Si después de comer bien y tal, va al supermercado y comprará otro. Y sin embargo, los precios son los mismos. Precium ex re ipsa estimatur omnibusque idem est, emolumentum ex conditione persona. El precio de una cosa es para todo igual. La utilidad, la satisfacción es distinta para cada persona. Yo diría para una misma persona también en distintos momentos de su día y de su vida. Pues lo dejamos aquí porque el legado, y es una idea importante a resaltar, presidente, es una acción en marcha. Es decir, esperamos que cada académico vaya renovando sus aportaciones teóricas, prácticas, biográficas a este proyecto que sigue el mandato, como decíamos, de la sociedad española, y que pronto tendrá un segundo volumen dedicado a Arturo Rodríguez Castellanos, que está, creo, ya en imprenta. Y creo que le toca a usted cerrar el acto, presidente. Bien, pues ante todo, muchísimas gracias a la señora Miguet, a la doctora Gil Lafuente, por su presentación de lo que es el Día del Libro, de lo que es el legado, y gracias por la ayuda que estamos recibiendo en muchos países, concretamente 52 países están ya solicitando participar en esta iniciativa. Pues ya con esta idea, con mi mayor agradecimiento, les digo a ustedes que sigan, señores académicos, sigan economistas, esta línea, porque es la que refleja mejor los profundos cambios sociales y económicos que está sufriendo y sufrirá más todavía en el futuro nuestra sociedad. Muchas gracias.